Vale, Pablo, pues, muchas gracias por venir hoy. Lo primero que te pediría, por favor, que te presentes brevemente, que nos digas quién es Pablo Soto. Pablo Soto soy yo y soy un desarrollador de software y empresario, que no emprendedor, que es el eufemismo este, pero vamos, soy un desarrollador de software y llevo haciendo tecnologías relacionadas con el P2P pues 10 años, ¿no? Y bueno, vengo un poco de la lucha de la ley Sinde y tal, ¿no? Muy Por ahí bien, es por donde aparezco. muy bien. Después te pediré en detalle que me cuentes tu Mm, llegada, ¿no? Porque es una cosa que estoy haciendo con todo el mundo, que es sí, interesante porque demuestra la heterogeneidad del movimiento y cómo hay gente que ha venido, sí, gente con trayectoria sí, previa, sin sí. trayectoria previa. La siguiente cuestión es un poco la pregunta que estamos intentando no contestar, pero sí reflexionar en torno a ella en todo este proyecto, pero yo te la hago ya directamente, ¿no? El Mm. movimiento 15M, ¿qué es lo que es? El movimiento 15M, ¿qué es lo que es? El movimiento 15M entiendo que es la cristalización de un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y la muestra de es un síntoma, ¿no? Es un síntoma, no es la enfermedad en términos metafóricos, sino que es el síntoma. En una situación de claras deficiencias democráticas y de, bueno, de abuso por parte de los ricos y los poderosos relativamente sin límites, nos encontramos con que la circulación de la información ha cambiado porque ahora tenemos la masa crítica tecnológica que nos permite tener nuestro propio cauce de comunicación más allá de lo que las grandes corporaciones nos quieran hacer llegar, ¿no? Y quieran filtrar. Entonces el 15M es la cristalización de esa ausencia de coherencia entre, o incoherencia entre la situación que hay en cuanto al flujo de información y la situación que hay en cuanto al flujo de dinero y de poderío económico y de poderío político, ¿no? Muy bien. Y lo que decíamos antes, ¿cómo has llegado tú al 15M? Yo al 15M llego el 16M. Yo llego, bueno, yo vengo de del mundo de la cultura libre y de la batalla contra la ley Sinde y bueno, y de otras muchas cosas en general, la batalla del copyright, ¿no? Desde hace pues 10 años y, y bueno, pues no pude ir a la manifestación del 15 de mayo porque tenía que haber descansado el día anterior y no lo hice. Entonces, pero bueno, la seguí a través de Twitter y a través de los colegas que estaban allí y cuando vi que había gente que había decidido quedarse la primera noche en Sol, pues me fui para Sol, ¿no? Ya estaba recuperado físicamente y o sea, el día 16 a la 1 de la mañana cogí, me planté en Sol y ya no solo venía de la ley Sinde, ¿no? Ya venía de las primaveras árabes, ya venía de la ausencia de democracia que se hace más visible cuanto más libertad tienes de acceso a información y bueno, la propiedad intelectual es uno de los problemas, ¿no? Es que se utiliza como herramienta para coartar la libertad de expresión y la libertad de acceso a la cultura. Pero esa es una de las partes del problema. Entonces, en realidad vengo de esa frustración por la situación de carencia democrática que vivimos, ¿no? Sí, es interesante porque tu recorrido es similar al mío. Yo también vengo del mundo de la Sí. cultura libre, llevo menos tiempo, pero me muevo en esos Mm, ámbitos. Y sí, ley Sinde, no les votes, interés por ese tipo eso de es. fenómenos y Mm, bueno, y aparecer allí, ¿no? En mi caso fue quizá todavía más penoso que el tuyo, en el sentido que yo me lo perdí, fui a la manifestación del día 15, me fui a dormir a mi casa y no me enteré de nada, ¿no? bueno, pero viste la manifestación. Y la manifestación fue muy reconfortante, ¿no? Sí. También voy a decir, para gente que quizá no te conozca tanto, que cuando dices que estabas cansado, que tenías mal el cuerpo, que tú tienes un problema muscular y es que estás Sí. enfermo, que no es simplemente que te fueras de marcha y Sí, se no, te pasó, sino yo que, tengo bueno, distrofia, lo que pasa es que creo que en los últimos meses se me ha curado o algo así. Pero ya antes del bueno, me 15M, acuerdo la manifestación del día 5 o del día 6, la después del cierre de Sol, la sí, verdad que fuimos andando desde Atocha hasta Colón, hasta sí. Atocha, hasta Sol y estuviste ahí como un campeón, ¿no? Sí, sí, yo he sido capaz de tirarme en la Puerta del Sol 14 horas de pie, que era algo que hacía 10 años que no era capaz de hacer. Sí, es interesante, es que yo creo Sí, que nos está afectando tanto que incluso a lo sí, mismo sí, sí. hacemos algún tipo de cuestión Sí, física. tú verás cómo se entera la Comisión de Espiritualidad. Cuéntame, por favor, esa primera noche, ¿no? O sea, tú llegas allí, te bajas del taxi al sol y ¿qué es lo que ves? ¿Y qué es lo Pues que...? la verdad que fue, bueno, siendo sincero, fue un momento un poco triste cuando crucé la esquina
y yo iba con mi ilusión de entrar en la plaza de Tahrir y vi que eran 50 personas que en sol hacen muy poquito bulto. Y bueno, vi a Miguel, que no le conocía hasta ese momento. Bueno, había una serie de gente que no conocía, o algunos les conocía a través de Twitter, pero no, ni siquiera supe que eran ellos. Y bueno, pues yo en ese momento me sentí triste porque había muy poca gente, pero ya tenía la certeza de alguna forma, no sé cuál, que esa noche éramos 40 o 50 y la siguiente noche sería 10 veces más gente, ¿no? Y que para el día de las elecciones la plaza iba a ser como Tahrir. De alguna manera yo estaba convencido de que eso iba a pasar y así pasó. Que lo único que había que hacer era que el día siguiente se difundiera lo que había pasado para que fuera más gente y así, cada día, ¿no? Es interesante porque, no sé, esa clarividencia, ¿no? De verlo. El otro día le dije a Dani que me resultó muy emocionante el hecho de que el Twitter de 8thsquare.net se comprara esa misma noche o al día siguiente. O sea, ya desde un principio, Sí, esta gente, o los que estabais allí, erais capaces de ver un poco el potencial, ¿no? Y a mí me costó un poco sí. más, ¿eh? Yo aparecí allí el día 16 a las 9 de la mañana y bueno, ya me quedé ahí prendado y todo el rollo y pasé muchas horas, pero creo que tardé algo más en enterarme de la... Vamos, de hecho, hasta que no hubo el desalojo y al Sí, día siguiente vino todo el mogollón, yo sí. como que no le vi... Mm, a ver, yo creo que la clave de la nueva fórmula, y la nueva fórmula es decidir cuál es el espacio, la nueva fórmula de protesta es decidir el espacio. Y una vez que se decide el espacio, la fórmula como había sido hasta ese momento es acampada indefinida, huelga general salvaje indefinida, y se toma ese espacio y de allí no se envenena a nadie hasta que se tumba el régimen, ¿no? Esto es lo que había pasado en todos los países árabes. Y yo iba con eso. Y yo iba con eso y decir, bueno, pues si somos suficientes personas las que queremos tumbar este régimen bipartidista, ¿no? Que se parece más al canovismo que a una democracia real, eh, pues es cuestión de decidir, y ya está decidido que es en Sol porque se han quedado 40 tíos, pues mañana posiblemente seamos 200 y vamos a ver si conseguimos hacer la de Tahrir, ¿no? Una protesta no violenta que realmente los políticos no puedan ignorar, ¿no? Y que realmente le suponga la obligación de cambiar el modelo. Por desgracia, digo por desgracia como mi opinión personal, ¿no? La acampada se levantó, era muy difícil mantener aquello sin una exigencia única, ¿no? Como es el caso de otros lugares del mundo. Pero vamos, yo iba con esa historia, ¿no? De huelga general indefinida, acampada indefinida y de aquí no nos meneamos hasta que no dimita en bloque todo el mundo, ¿no? Todo el mundo y pues que haya pues una Asamblea Nacional Constituyente y decidamos entre todos qué constitución queremos, qué sistema de partidos queremos, qué sindicatos queremos. Esto, ¿no? Muy bien. Relacionado con lo que dices de las peticiones, ¿te acuerdas que estuvimos allí a lo mejor una semana hablando del consenso de mínimo famoso, cosas que no fuimos capaces de llegar Sí. a concretar? Pero a mí me gustaría que tú me dijeras cuál sería tu consenso de mínimos, en el sentido que me digas qué te gustaría cambiar en esta sociedad y después me gustaría que me identificaras la cosa más importante y la más urgente, qué es lo que habría que hacer ya. A ver, yo llevo desde el primer día en Twitter soltando mi consenso personal de mínimos cada 2 por 3, ¿no? Y en ocasiones coincido con los consensos de mínimos que van siendo aprobados o que han sido aprobados en asambleas y que aparecen en manifiestos consensuados, y en ocasiones no, pero en general estamos casi todos de acuerdo, ¿no? Son cosas que no admiten mucha discusión y que incluso cuando los políticos de PP, PSOE se han puesto a hablar de ello, no son capaces de contradecir esas reivindicaciones sin ponerse colorados, porque son reivindicaciones como que la ley electoral sea más justa, ¿no? ¿Qué fórmula es la que sea más justa? Bueno, pues tenemos que sentarnos y ver cuál es esa justicia. A lo mejor el sistema bicameral, que ahora el Senado no sirve de nada, pues vale, que el Senado represente a las regiones, pero tiene que haber proporcionalidad y circunscripción única en el Congreso. Ya se vería. Lo que está claro es que no es justo el sistema electoral que tenemos ahora, ¿no? Tanto la ley de ONT o el sistema de ONT, como las circunscripciones y el reparto, ¿no?
Esa es una de las que yo veo. Y al respecto de cuál era la más urgente, yo creo que eso es lo más rápido. Lo que necesitamos más rápido, quiero decir. Yo creo que ya es tarde, ¿no? O sea, que ya teníamos que tenerla y que la necesitamos para allá, porque es que se va a constituir un reparto de escaños y un reparto de representatividad que van a salir de las elecciones que tenemos el 20 de noviembre y no va a representar la voluntad del pueblo. Entonces, ¿a qué esperamos, no? Bueno, luego hay gran cantidad de carencias democráticas que además desde fuera de España se nos han indicado, ¿no? Pues desde las listas de los partidos, ¿no? Las listas que presentan a los comicios están plagadas de personas imputadas por corrupción. Pues no sé si la solución es que directamente se prohíba que haya imputados. A lo mejor simplemente es que los jueces tengan esa herramienta como medida cautelar, ¿no? Es decir, este tipo parece que está robando y hay indicios suficientes, pues puedo no tomar la medida cautelar, pero en este caso la gravedad me dice que este tipo no debe presentarse, ¿no? Y ese derecho de sufragio se lo vamos a limitar por ahora, igual que te cogen aparentemente robando y te meten preventivamente en la cárcel y hay miles de personas en esa situación y no pasa nada, ¿no? Pues igual a los políticos preventivamente que deje de que deje de meter la mano en la caja, ¿no? Porque parece que se lo está llevando. Concepto súper interesante y muy bien explicado. Sí, sí, no lo había pensado así, pero sí. Porque claro, es muy Que a lo mejor no de cajón, ¿no? De decir, no, en el momento que te imputan, pierdes el derecho de sufragio. Pues a lo mejor no, pero que los jueces tengan esa herramienta, igual que se privan otros derechos. Es muy fuerte privar a una persona, sea quien sea, de su derecho a elegir y ser elegido y tal, pero es muy fuerte encerrar en un talego. Es mucho más fuerte el derecho del... Sí, sí, absolutamente, es igual de fuerte, tiene absolutamente. Y bueno, eso por otro lado. Luego está hay un problema grandísimo con la financiación de los partidos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, las empresas pueden financiar a los partidos donando dinero, ¿no? Siempre y cuando sea transparente, en el sentido de que hay que hacerlo a la luz. Tampoco parece que funcione allí, pero el caso es que aquí, que las empresas teóricamente no podrían hacer esto. Bueno, la banca está financiando los partidos pues por medio de préstamos nunca devueltos, o préstamos con unas condiciones totalmente fuera de mercado. Claro, a ver qué partido político le mete mano a los bancos, ¿no? Desde luego ni PP ni PSOE, porque se financian a través de ellos. Y bueno, luego tenemos los escándalos de financiación ilegal y además tenemos un serio problema de que el reparto de dinero público, independientemente de que nos pueda parecer bien o mal, es injusto. No es justo que haya partidos que tengan acceso prácticamente ilimitado al dinero y haya partidos que no tienen un duro, porque vivimos en este sistema absolutamente capitalista desde el día 1 de la campaña electoral hasta el día de las elecciones, hasta la recogida de firmas, y claro, hay partidos que tienen vetado ese acceso por este sistema trampado de financiación de partidos. Ese sería otro. ¿Qué más me dejo? Es que son unas cuantas cosas, pero... Sí, hay una que a mí siempre me ha parecido muy importante y que pienso que quizás sería la más urgente, porque la veo como una cuestión de una cascada. Si esto funcionaría, otras cosas que harían detrás, que es el tema de ley de transparencia y acceso a datos públicos, ¿no? Que si de verdad eso existiera... Me estoy dejando además las cosas que más me importan a mí. Fíjate. No, hay tanta variedad que es normal. Sí, o sea, no sé pero yo por lo que más iba el 15M y tal era por la libertad de expresión dentro y fuera de la red y el libre acceso a la cultura y por el open data y el open government, o sea, el libre acceso a toda la documentación de la administración, a toda la información que es pública. Debemos tener acceso libre y abierto. Y efectivamente, esto es básico. Hay pocos países que hayan sido capaces de vivir con esta áurea internacional de que es un país demócrata y tal, manteniéndose en el estado de no acceso a los datos públicos en el que se encuentra España. Hay pocos países.
Bueno, hasta el punto que España ha llegado a asegurar en foros internacionales que sí que contamos con una ley que está en el programa electoral, ¿no? Para futura redacción, como ha estado durante los 8 años atrás en los programas electorales y que nunca se llega a materializar, ¿no? Bueno, la única explicación que tiene esto es que los políticos, de la misma forma que no ponen el dinero que hace falta en la justicia para que la justicia sea ágil, no ponen los datos públicos. Vamos a ver, cuando tú no quieres que sea público lo que haces, siendo un trabajador público, y cuando no quieres que los jueces tengan medios tal, vamos, blanco y en botella. Esta gente tiene mucho que ocultar y hay que ir con focos a examinar todo esto, ¿no? Es una cuestión de voluntad. Yo estuve en un evento que organizó Access to Info, que invitó Sí, a un representante de cada partido. Y en el público vi un señor del Ayuntamiento de Madrid que intervino un momento y se puso a narrar lo difícil que era técnicamente streamearlo. Y claro, yo pensaba, pues si la puerta son nosotros, entre 40 y 500 personas, lo streameamos siempre y Claro. Es gratis, es voluntad, es claramente voluntad. Sí, sí. Es muy molesto. Tú estás acostumbrado a hacer tus cosas sin que nadie mire. Sí, y además que yo estoy seguro de que si te preguntaran, bueno, las gestiones y esto concreto que está haciendo la administración nos vale 100, pero no tienes acceso a ver nada de cómo se ha hecho, nada del resultado, nada de las cuentas, nada de nada. ¿Te importaría que nos costara 101 y tener pleno acceso para que toda la ciudadanía pudiera auditarlo? Hombre, a ver, ¿quién va a decir que no? Para empezar, porque con esto empezamos a meterle mano a la corrupción de forma descentralizada, ¿no? Y yo creo que estas dos cosas que comentaba, primero, que se dote bien a la justicia, aparte de que se independice. Lógicamente estamos hablando del Constitucional y del Supremo. Pero bueno, la justicia más de anteriores instancias creo que es bastante independiente, pero no está dotada, ¿no? Si se dotara esa justicia y hubiera una ley de transparencia potente que permitiera pormenorizar y auditar todo lo que hace la administración, creo que tendríamos dos herramientas de lucha contra la corrupción brutales y que todos los escándalos estos que saltan cada 2x3 se hubieran atajado antes, ¿no? Porque la sociedad civil ya se está movilizando y se está estructurando para examinar esto, ¿no? La iniciativa esta de apadrina un diputado. La gente está interesada si nos dieran esa información haríamos el trabajo de auditar. El 15M, con 15M ha pasado una cosa y ha sido que a todos nos ha sorprendido mucho, ¿no? Cuando pasó y nos quedamos muy sorprendidos, pero cuando lo pensábamos un minuto todos decíamos, joder, ¿cómo ha tardado esto tanto en pasar? Sí. La cuestión es, ¿por qué crees tú que ha pasado esto ahora? ¿Qué es lo que ha llevado a este momento que...? Esto es lo del cisne negro, ¿no? O como decían, más asequible cuando en los pueblos, ¿no? Decían antes, mira, claro, cuando pasa el perro y le ve los huevos, ya sabes que es macho, ¿no? Pero cuando venía de frente no sabía si era macho o hembra. Pero sí, tienes toda la razón que a todos nos parece evidente que tuviera que pasar. ¿Por qué ahora? Mi teoría particular es que tenemos la masa crítica, es una cuestión tecnológica, ¿no? Y creo que tenemos la masa crítica, no es Google, no es Twitter, no es Facebook, no es N-1, no es Google Maps, no son los SMS ni es WhatsApp, es todo, ¿no? No son los smartphones. Es que ya tenemos la masa crítica entre todo eso para que sea absolutamente ubicuo hacer una autoconvocatoria en cualquier momento porque hay un escándalo que los medios están silenciando y que nosotros nos enteramos por medio de esta tecnología y además nos autoconvocamos y nos organizamos y de repente pues surgen cientos de blogs y cientos de listas de correos y miles de cuentas en Twitter de gente que se apunta a Twitter para seguir esto. Entonces creo que la chispa pues ha sido la manifestación del 15 de mayo y la chispa es un poco también la crisis y todo lo que ha pasado en la primavera árabe se ha contagiado y lo que ha pasado en Islandia también, pero yo creo que el por qué ahora esto ocurre y no ocurrió en
la crisis del 91, pues es porque ahora tenemos la tecnología que nos permite, sin darnos cuenta, estructurar la protesta y salir a la calle de forma inabordable por las autoridades, ¿no? Y además pues eso, desde el pensamiento, ¿no? La acción sale del pensamiento, con lo cual es una acción no violenta, es una acción que se rige por principios, no por rabia, y es una acción mucho más, democrática, ¿no? La lucha por la democracia, no la lucha contra nada. Bien. Otro tema curioso que yo he percibido desde un momento y que todavía no sé formularlo muy bien es que esta revolución ha sido una revolución muy copyleft. Hemos visto muchos mecanismos de cultura libre y de estas cosas que conocemos, ¿no? Sí. Estas ganas de documentar todos los procesos, pero también compartirlos, remezclar. Habla un poco de eso, ¿qué te parece? Bueno, Antonio Lafuente decía que el 15M era una máquina de generar procomún, y yo diría más, es una máquina de generar copyleft. Es maravilloso pensar la cantidad de personas que, igual que gente que venía del mundo de la cultura libre, a través del 15M, han tomado conciencia de otra serie de problemas que también son de mucha importancia. También gente que venía de la plataforma de afectados por la hipoteca, o Juventud Sin Futuro, o DRI, Democracia Real Ya. Gente de otros colectivos o asociaciones vecinales de repente se encuentran con gente que tiene esa misma inquietud, y además les cuentan de qué va esto de la cultura libre, ¿no? Y de cómo se puede ayudar a difundir un movimiento, y de cómo se puede ayudar a documentar, a plantar esa semilla, a hacer vírica la protesta, y es un proceso evangelizador maravilloso. Yo pienso en las miles de personas que de repente ahora hablan con normalidad de las licencias Creative Commons, ¿no? Y están generando cultura libre todo el tiempo, posteando fotos con licencias abiertas, han cogido su blog y le han puesto la licencia. A mí me emociona esto, ¿no? Es la confluencia de los principios en un mismo fin. Sí, yo también lo vivo de una forma muy cercana porque haciendo copias malditos ya empezaba gente a aproximarme y me escribe y tal con todo el tema este, pero lo que ha pasado también ha sido. Entonces es muy interesante porque hemos pasado mucho tiempo hablando de política, de cuestiones que nos importan, pero hemos pasado mucho tiempo hablando de eso, ¿no? De por qué hay que compartir información, de qué es lo que es copyleft, por qué debería yo de proteger mi invitación con una licencia libre. Bueno, sí. tipo de cosas. Sí, incluso si la cláusula non commercial o solo tal. Sí, esto... Bueno, es que, como decía, mi análisis particular es que esto es el resultado de la colectivización de los medios de transmisión de información. Es decir, las élites que tenían antes el poder y el 100% de la emisión que recibía la masa, la emisión de información pública, venía de estas élites que controlan las corporaciones, los grandes medios. Con estas tecnologías que tenemos ahora a nuestra disposición, pues la masa es capaz de emitir hacia ella misma, y esa es gran parte del cambio, para que además esa difusión y esa comunicación interna dentro de la masa sea eficaz y sea muy vírica. Las licencias libres son la mejor herramienta, ¿no? Entonces, la confluencia de chispas por medio de crisis, primavera árabe, corrupción, ausencia de democracia interna en los partidos, etcétera, 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 con la tecnología y la libertad de la información que se produce desde la masa, es imparable, yo creo. Yo creo que es imparable. Por eso el movimiento está tan vivo en Internet, porque la difusión que está teniendo todo, y no sé, el flujo de información es como una, ¿no? Es lo contrario a la maquinaria de propaganda que tienen los políticos y los banqueros, ¿no? Sí, son nuevas formas de comunicación, ¿no? Y de transmisión, esa remezcla. Sí. Yo lo he pensado también en términos de... Nosotros hemos tenido aquí una acampada que evidentemente nos hemos basado en la de Tahrir, y teníamos nuestros toldos que eran iguales, y quizá no era casual que eran iguales, pero introdujimos nuestras tiendas quechua, que son perfectas porque no llevan piquetas y las puede usted llevar a la plaza de su ciudad. Sí. Y ahora en Occupy Wall Street tienen las tiendas quechua, que hemos sido nosotros los que
Entonces es todo una remezcla de técnicas, Sí. porque al fin y al cabo yo creo que todos pedimos lo mismo, ¿no? Todos lo único que queremos es una vida digna. Cada uno tiene sus problemas, sus violencias, sus Sí. movidas, pero se trata de eso y estamos todos de acuerdo, el 99%, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, bueno, una nota que en Tarí también había quechuas, Ah, pero pocas. claro, Sí, sí, sí. Pero claro, es que la quechua ha sido... que hecho el símbolo de, vamos, Sí, sí, sí. Bueno, a mí me pasó una cosa muy curiosa y es que me compré una tienda quechua, pero marca Nisu, y con mi hermano mayor, que es un tipo de 44 años y que varias veces saliendo del trabajo con su chaqueta y su corbata, pues yo me lo llevaba para Puerta del Sol. Y compro la tienda y, bueno, a mi casa digo, venga, vamos a montarla y desmontarla para luego no hacer el ridículo en Sol y tirarnos allí 3 horas haciendo el panoli. Y entonces la montamos muy bien, pero luego no hubo huevos a desmontarla. Y entonces, pues han pasado 6 meses de aquel día y sigue en una habitación de mi casa montada una tienda quechua entonces, que no soy capaz de desmontar y que al principio me estorbaba, pero ahora me encanta verla allí, ¿no? Es como que tengo mi propia acampada, acampada habitación. no lo sabía eso, pero está bien. Eso con Alfredo, supongo, ¿no? Sí. Qué arte. Vamos a cambiar un poco de tercio. Me gustaría hablar ahora de lo que ha sido el humor en el 15M, que a mí me ha parecido un elemento muy importante. Entonces, a mí personalmente yo intento definirlo siempre, no lo intento, o sea, lo defino con que me ha ayudado a procesar emociones. Sí. Aparte de divertirme, aparte de informarme, aparte de hacerme pensar, no porque ha sido todo también muy irónico, ¿no? Y Sí. todo tenía contenido. Ha sido una cosa que de verdad para mí ha sido importante a nivel, como te digo, físico y mental Sí. de reunir las piezas y seguir, ¿no? Cuéntame un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia al respecto? Mm, yo, aparte de que veo que... Yo veo que en este asunto también estamos importando de la primavera árabe bastante, ¿no? Eh, en Siria sacó unos vídeos falsos la agencia de televisión nacional en la que unos supuestos manifestantes disparaban armas de fuego contra policías. La gente en internet se movilizó y desmontó aquellos vídeos falsos, ¿no? Con pruebas y tal, y entonces la reacción que tuvieron fue hacer vídeos fake, ¿no? Hacían vídeos imitando esto, pero muy bien hechos, en los que salían con armas de mentira, ¿no? Con un palo haciendo que disparaban y tal, y con humor, teniendo en cuenta que allí estaba viendo, y a día de hoy sigue, miles de muertos, ¿no? Pero con este humor, pues era la manera de afrontar ese muro, ¿no? de hormigón que te pone delante el poder con el monopolio de la violencia, ¿no? O lloras o ríes. Y creo que aquí, pues, sobre todo el humor ha salido en asuntos de violencia. Ha sido nuestra manera, ha sido en muchas más cosas, pero donde más patente se ha hecho el humor, yo creo que ha sido a la hora de asimilar lo que hemos visto de violencia, ¿no? Y ha sido la reacción. En vez de rabia y tristeza, que también la tenemos, el humor como herramienta para canalizar y hacer una catarsis de, bueno, pues ellos son los violentos y nosotros somos majetes, ¿no? Y pues ahí está @acampada_policía, @putohelicóptero, o desde la Moncloa, desde la Moncioa, y ese rollo de impartir ironía como herramienta para, bueno, para pasar el trago de que la policía, pues los Mossos en Cataluña estaban a porrazo limpio con los cuellos de personas que estaban sentadas en el suelo pacíficamente, o aquí las cargas en Sol. Pues bueno, es una manera de procesar esta violencia que nos pilla tan lejos, ¿no? Y enlazando con esto, me gustaría hablar ahora un poco de violencia, ¿no? En general, y también en particular en el sentido que tú pues, has sufrido un par de empujones, caídas y palos, algunos de ellos donde lamentablemente yo tenía que haber estado contigo, pero me fui 20 metros y en ese momento No, hombre. era como el anuncio La antiguo, culpa es vinieron tuya. los disturbios y saliste volando, y yo no me enteraba, tuiteando por una esquina. No, es que fue muy... Pues han sido las dos veces, Pablo.
Las dos veces que has acabado tú por el suelo, yo creo que yo no estaba a más de 25 metros de ti, pero Sí. mirando para otro lado y me da mucha pena. No, pero yo creo que los policías están esperando a que tú te alejes. Debe ser, Ya se ha ido gordito, a por el otro. debe ser, pero bueno. De todo modo, cuéntame cómo fue, porque yo lamentablemente he asistido a muchos palos allí en Sol y bueno, los he grabado, los he documentado y bueno, la famosa noche del 17 que llegamos todos a casa Sí, destrozados, acabamos desayunando ese mismo día, volvimos sí, a Sol y acabamos sí, desayunando para sí. Sí, para recomponernos. intentar procesar esta... Pero quieras que no, a mí no me han tirado al suelo, no he pasado ese miedo, no me he visto desde abajo encontrapicado un policía mirándome. ¿Por qué lo hicieron? ¿Y por qué te tocó? Y yo qué sé, ¿qué piensas? ¿Cómo? Bueno, en mi caso, tampoco hace falta empujarme muy fuerte para tirarme al suelo, ¿no? Eso va en defensa de la policía. Lo que sí que, también te digo que sí que los empujones te los dan a ti, también te mandan 6 metros para allá. En mi caso particular, lo que ocurrió el primer día fue que, bueno, pues en la marcha laica de repente nos dimos cuenta de que la plaza estaba cerrada con nosotros dentro, ¿no? Y que dejaban salir a los peregrinos y no a los manifestantes de una manifestación notificada, que no autorizada. Recordemos que no hace falta autorización previa para ninguna manifestación. En el recorrido notificado y acordado con la delegación del gobierno, pues de repente, bueno, pues hay unos cuantos peregrinos, surge los más tontos de cada bando a provocaciones, la policía deja salir a los peregrinos y deja a los manifestantes de la marcha laica dentro de la plaza. Y bueno, pues ir a un par de bocacalles, ver que no se puede salir, y dije, bueno, pues voy a meterme en el metro, que a las malas, por ahí se sale, y 5 minutos antes estaba abierto, lo cerraron, ya no se podía entrar en el metro, es una ratonera, ¿no? Entonces yo, consciente de mi hostiabilidad, Nuevo término. claro, pues lo que hago es, aparte yo es que en las manifestaciones ni siquiera coreo, ni llevo pancartas, yo voy un poco con el móvil tuiteando y suelo ir con los periodistas además, que somos coleguillas y eso es lo que hice. Lo que pasa es que en un momento determinado, que fue cuando tú saliste corriendo en la dirección calle Montera, pues fueron todos los policías porque empezó una carga allí. Entonces, yo estaba sacando fotos en la otra parte de la plaza, todos los periodistas salieron corriendo, yo no puedo correr, entonces yo me quedé aquí, pues intentando no llamar mucho la atención, porque claro, en el momento que todos los periodistas se fueron al otro lado de la plaza, pararon allí las cargas y empezaron aquí, ¿no? Que la policía no es tonta. Y bueno, pues nada grave, un revolcón, ¿no? Lo que sí, la sensación de impotencia cuando un policía me insultó, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero hacer mella, ¿no? Ese es su rollo y creo que... Vamos, pasé miedo en ese momento, pero la realidad es que una vez que me sacaron de la plaza no me fui a casa y no tuve miedo y al día siguiente volví y tuve otro revolcón. Pero no tengo... Da miedo que te detengan, sobre todo por las historias que cuentan los compañeros que les detienen, ¿no? Y que les llevan a Moratalaz y cuentan que se pasa mal. Pero mira, yo sé que soy un tío pacífico y bueno, y el que se lo quiera montar de violento conmigo, pues allá él, ¿no? Yo no voy a renunciar a mi derecho de reunión porque pues uno no quiera que yo renuncie y si no me da con la porra, pues dame con la porra. Es un derecho que además es constitucional, ¿no? Claro, Es un derecho importante. claro. Es curioso, las 3 personas que estamos coordinando este proyecto y muchas más de nuestro ámbito, todos tuvimos ese contacto directo y esa Sí. noche además, ¿no? Que fue una noche terrible. Sí. Sí, fue una noche... Bueno, había pasado lo del Ministerio del Interior antes, ¿no? Pero es que aquella noche fue absolutamente desproporcionado y absolutamente calibrado y planeado. Es decir, tú no cierras una plaza por la que sabes que va a recorrer la manifestación y haces cargas dentro de esa plaza improvisadamente, ¿no? Y bueno, y aquel día yo vi burradas, ¿no? Patadas
a una chica ya reducida en el suelo, ¿no? Por parte de la policía. Eso lo vi 2 segundos antes de que yo me llevara el revolcón, porque yo estaba donde se veía eso, ¿no? Bueno. Sí, esa noche fue fue un paso más en mi ciudadanía y en hacerme mayor y, yo qué sé, descubrir cosas que no te creías. Sí. Fue cuando me di cuenta que parte del sistema este se basa en aterrorizar a los ciudadanos. Sí. O sea, una cosa es detenerte, reprimirte, echarte... No, en esos momentos se pasa mucho miedo. Lo que pasa es que yo una vez que yo salí de la ratonera, se me pasó todo el miedo. Luego te entra otra vez cuando alguien tal te cuenta su experiencia, ¿no? Y cuando llega a cierto nivel, ¿no? Que le pellizca los pezones o tal, dices, hostia. Se nos pasó el miedo y estábamos al día siguiente allí, pero la noche aquella, ¿te acuerdas? Nos fuimos a casa sí. y nos volvimos a ver a las 10 de la mañana en los churros porque no había quien pudiera... Sí, aquella noche en blanco. Lo puse en el post el hecho de que cuando fui a salir de casa en ese momento para los churros no encontraba mis llaves y mis llaves estaban metidas por dentro de la puerta, cosa que nunca hago, y la puerta cerrada con el otro candado. Sí. Y fue un momento que me volví a asustar mucho. Sí. Pero, joder, es que miedo, ¿verdad? Sí. Me da mucha pena haber pasado ese miedo, pero me alegro mucho también porque creo que hemos aprendido mucho, ¿no? Sí. También me da un poco de vergüenza, tío, porque aquí no nos pasa nada, ¿no? En todos estos países de los que estamos hablando cogen y te matan. Estaba pensando justo eso, ¿no? Ya, a mí me da... Tengo un conflicto ahí. Me da reparo hablar de lo mío y además exponerlo como casi victimizándome o algo así, ¿no? Cuando bueno, en Egipto, que ha sido una cosa pacífica, ¿no? Y como que todos decimos que lo han hecho a la Gandhi, ¿no? Y tal. Bueno, ha habido cientos de muertos, cientos de edificios han ardido y la represión en estos lugares ha sido brutal, ¿no? Vamos. El concepto de violencia que tenemos aquí, de la no violencia, es un concepto que en cada lugar y en cada momento es diferente, ¿no? Y para lo que para nosotros es violencia, ¿no? Como puede ser tirarle pintura a un diputado del Parlamento catalán, ¿no? Tirarle pintura al abrigo, para nosotros eso es violencia. El planteamiento de si es violencia o no en Tahrir, pues es si es pues dejarle a un tío inconsciente o clavarle un cuchillo, ¿no? Y entonces me da reparo, ¿no? Denunciar la violencia ejercida contra mí porque es muy subjetiva. Comparto ese pensamiento, pero es importante que lo contemos, ¿no? Sobre todo porque hay mucha gente como yo que de verdad hace 4 meses no se creía estas cosas. Sí. Y ahora las hemos vivido y ya comprendemos o empezamos a ver y es sí, importante difundirlo. Pasa eso. Esto de que, bueno, las historias de las torturas, ¿no? Dentro de un furgón o en la propia comisaría que antes no colaban, ¿no? De, bueno, algo habrá hecho o te habrás autolesionado para al juez explicarle lo que sea. Ahora cuela. Yo en mi caso particular, hace unos años tuve la mala suerte de cruzarme por la calle con unos neonazis que me pegaron una paliza que casi me matan, ¿no? Pues en el juicio supe que trabajaban de policías y yo ya dije, uy, estos tipos... Bueno, yo quiero creer que tu caso fue un caso especial Sí. No, absolutamente. No sé, quiero creer, no sé. Absolutamente, pero yo desde entonces, desde que tuve esa desagradable experiencia, pues si alguien con el que tuviera un mínimo empatía me explicaba que en una comisaría le había pasado algo doloroso y poco creíble, yo sí que me lo creía. Pero desde luego, desde esto que ha pasado en agosto, me lo creo. Sí, me pasa lo mismo. Bueno, vamos a cambiar de tercio, que nos metemos aquí en terrenos pantanosos. Sí, muy pantanosos. Son importantes, pero vamos a ir al pantano. A mí me gustaría que me contaras, el 15M, tú lo has dicho antes que es un diagnóstico, entonces... No, que es un síntoma. Un síntoma, perdona, es un síntoma el 15M. Entonces a lo mejor es un poco difícil la pregunta en el sentido que yo quiero que tú me cuentes qué es lo que ha hecho mal el 15M. Eso es más fácil si es pues, como grupo, como organización y no como... ¿Qué es lo que ha hecho mal el 15M? ¿Qué te parece a ti que hemos hecho mal desde los 6 meses que llevamos? Voy a ser absolutamente sincero. Para mí lo que había que haber hecho y lo que a mí me pedía el cuerpo hacer es acampada indefinida, huelga salvaje indefinida y no movernos de las plazas en ningún momento. Porque ningún régimen puede
puede aguantar 3 meses así, ¿no? Y esto es lo que hicimos mal. Eres un antisistema recalcitrante, Sí, o sea, sí. yo a tu lado soy... Y estuvo muy bien lo de mover las asambleas a los barrios y está muy bien lo de seguir haciéndolo en la red, pero eso no es incompatible con seguir teniendo una plaza por ciudad tomada e impulsar una huelga general indefinida. Y creo que eso hubiera hecho aprobar algunas leyes en un tiempo, ¿no? Pues eso, una ley de transparencia, una ley electoral más justa, a lo mejor una ley de financiación de partidos más justa, bueno, este tipo de reivindicaciones que son difícilmente rebatibles, ¿no? ¿Cómo puede ser que de los dos candidatos del 20N a ambos les ha puesto ahí un anterior presidente del gobierno a dedo? Bueno, pues si exigimos que todos los partidos tengan que tener por cada X militantes, ¿no?, un proceso de democracia interna, pues a ver qué partido que se autodenomine democrático nos dice que no. Entonces, desde esa verdad y desde esa idea fuerza de democracia, creo que no teníamos que habernos movido de las plazas como hicieron nuestros hermanos en Egipto. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho mal. Muy bien. Dejo la autocrítica de Sí, porque hemos asambleas, usado historia, las... ¿no? Sí, Vale. No, está bien, me parece bien. No, vamos, nunca lo había pensado así y conforme lo dices, no tengo criterio sobre eso, pero me parece interesante. Me parece interesante, pues sí, si queremos hacer cosas habrá que forzarlas, ¿no? sí. Siempre de la no violencia y tal, pero desde el coñazo y de Sí, la desde resistencia y la el... absoluta determinación. Yo aparte necesito la no violencia por mis condiciones físicas, necesito que sea no violento esto, ¿no? Pero desde la absoluta determinación de tener la razón. Vale, ahora me gustaría que por favor escojas un momento de los que has vivido que sea para ti especialmente emocionante, que haya sido especialmente emocionante, pero quiero que nos lo cuentes. Pero cuéntanoslo. Imagínate que la persona que va a ver este vídeo es una persona que nunca ha visto otro vídeo de Acampada Sol y no sabe nada de esto. Entonces, por favor, descríbenoslo. Escoge un momento y cuéntanos cómo fue para ti, qué Necesito pensar. sentiste. Piensa, piensa. Mi momento creo que fue el 17 de mayo. Cuando se tendió una alfombra de cartones en Sol y... Bueno, como decía antes, desde el día 15 yo estaba soñando con ese momento Tahrir, ¿no? Y de repente levanté la vista y vi que iban pasando mano a mano un sofá. Y el sofá iba hacia el centro de la plaza y de repente miré y por otro lado estaba entrando una lona. Y en una cuestión de 4 o 5 minutos se levantó la acampada ciudad. Y yo eso pude parar de emocionarme, ¿no? Y me saltaban lágrimas. Porque vi que estábamos decididos. Estábamos decididos y que de allí no nos íbamos. Lo del sofá volante lo cuento yo siempre también porque era una cosa... Además, debía estar yo en un sitio especial o algo así, que es que me acuerdo ver como muchas manos en el aire, un mar de manos, y el sofá que iba era como un Iba dibujo como animado. si fuera volando, Iba ¿verdad? como una hormiguita, como si tuviera muchas Sí. patitas. Por encima de Sí, las sí. manos. Fue Sí, algo... sí. Oh, qué barbaridad. Sí, Qué barbaridad. y ahí reconocí imágenes de Tahrir. Imágenes de que yo había visto en tweets, ¿no? Yo Tahrir lo seguí muchísimo en Twitter y eran esas imágenes. Levantar lonas, gente subiéndose a una farola y en 5 minutos ya estaba, ¿no? Luego, claro, la gente siguió llevando cosas y todos fuimos a ver, yo fui a comprar cuerda, otro fue tal, alargadores para la corriente, pero fue en un momento, ¿no? De un clac en el que todo el mundo empezó a ver lo que estaba pasando y todo el mundo empezó a ayudar, ¿no? Y Pablo, de todo lo que ha pasado desde el día 15M, ¿a ti qué te parece que es lo más importante? a mí lo más importante, lo que se hace cada día.
cada día hay miles de personas en el Estado español que están trabajando por los demás. Es decir, la cantidad de horas de trabajo que se está invirtiendo de forma descentralizada bueno, en todo tipo de iniciativas, cada día es algo, bueno, había muchas cosas, pero desde luego el impulso de vertebración a la sociedad civil que ha significado esto, para mí es lo más importante, ¿no? Es decir, las listas de correo de Toma la Plaza, bueno, cientos y miles de asambleas por toda España, ¿no? Sí es cierto que ha existido el movimiento asambleario y han hecho muchas cosas las asambleas en muchos sitios y los movimientos vecinales, tal. Pero el impulso que le ha dado el 15M a mí me parece que es un cambio de paradigma de la relación entre el pueblo y los gobernantes en este país. Y ahora veremos qué ocurre, ¿no? Pero desde luego que tengan cuidado los gobernantes con los pulsos que nos planteen, porque sabemos el camino de vuelta a la plaza, porque sabemos la dirección electrónica para llegar a 20.000 y autoconvocarnos, y además tenemos un acervo intelectual que vamos desarrollando porque vamos compartiendo libros, porque vamos compartiendo material, porque vamos creando cultura, porque vamos informándonos. Entonces, vamos a ver qué ocurre, pero esto es lo más importante, este cambio de paradigma, ¿no? Muy bien. Y para acabar, ¿a ti qué futuro te parece que tiene lo que llamamos el movimiento 15M? Bueno, yo como Rubalcaba no juego a las quinielas. No tengo ni idea. Yo te puedo decir lo que me gustaría. Y soy un pesado y porque lo he repetido 4 veces, pero a mí lo que me gustaría es una acampada hasta que tengamos una constitución nueva. Una constitución nueva. Eso es lo que yo quiero. Y que el 15M fuera el movimiento social que materializa esto, ¿no? Que materializa este anhelo de democracia. Pues Ojalá. perfecto. Cuando vayas para allá, dame un toque. Y, no Vale. sé. En mi quechua caben 2. Yo siempre soy de quechuas grandes. Bueno, y no, por último, no sé si hay algo que quieres añadir o algo que quieres reformular o algo que se te ocurra que te parezca importante que no se ha dicho, pues es tu momento. Habrá 1000 cosas importantes que no he dicho, pero bueno, ya las diré en algún libro. Esperemos. Muy bien, pues muchas gracias por Nada, a compartir ti. con nosotros todo. A ti. Y bueno, la propiedad intelectual es uno de los problemas, ¿no? Es que se utiliza como herramienta para coartar la libertad de expresión y la libertad de acceso a la cultura. Pero esa es una de las partes del problema. Entonces, en realidad vengo de esa frustración por la situación de carencia democrática que vivimos, ¿no? Sí, es interesante porque tu recorrido es similar al mío. Yo también vengo de ese mundo de la Sí. cultura libre, llevo menos tiempo, pero me muevo en esos ámbitos. Y sí, ley Sinde, no les votes, interés por ese tipo Eso de es. fenómenos y bueno, y aparecer allí, ¿no? En mi caso fue quizá todavía más penoso que el tuyo, en el sentido que yo me lo perdí, fui a la manifestación del día 15, me fui a dormir a mi casa y no me enteré de nada, ¿no? Bueno, pero viste la manifestación. La manifestación fue muy reconfortante, ¿no? Sí. También voy a decir, para gente que quizá no te conozca tanto, que cuando dices que estabas cansado, que tenías mal el cuerpo, que tú tienes un problema muscular y es que Sí. estás enfermo, que no es simplemente que te fuera de marcha. Sí, y no, se te yo pasó, tengo, sino yo, que, yo tengo bueno, distrofia, lo que pasa es que creo que en los últimos meses se me ha curado o algo así. Pero ya antes del bueno, me 15M, acuerdo la manifestación del día 5, de la batalla contra la ley Sinde y bueno, y de otras muchas cosas en general, la batalla del copyright, ¿no? Desde hace pues 10 años. Y bueno, pues no pude ir a la manifestación del 15 de mayo porque tenía que haber descansado el día anterior y no lo hice. Entonces, pero bueno, la seguí a través de Twitter y a través de los colegas que estaban allí, y cuando vi que había gente que había decidido quedarse la primera noche en Sol, pues
me fui para Sol, ¿no? Ya estaba recuperado físicamente y el día 16 a la 1 de la mañana cogí, me planté en Sol y ya no solo venía de la ley Sinde, ¿no? Ya venía de las primaveras árabes, ya venía de la ausencia de democracia que se hace más visible cuanto más libertad tienes de acceso a información, abuso por parte de los ricos y los poderosos relativamente sin límites. Nos encontramos con que la circulación de la información ha cambiado porque ahora tenemos la masa crítica tecnológica que nos permite tener nuestro propio cauce de comunicación más allá de lo que las grandes corporaciones nos quieran hacer llegar, ¿no? Y quieran filtrar. Entonces el 15M es la cristalización de esa ausencia de coherencia o incoherencia entre la situación que hay en cuanto al flujo de información y la situación que hay en cuanto al flujo de dinero y de poderío económico y de poderío político, ¿no? Muy bien. Y lo que decíamos antes, ¿cómo has llegado tú al 15M? Yo al 15M llego el 16M. Yo vengo del mundo de la cultura libre y Vale, Pablo, pues, muchas gracias por venir hoy. Lo primero que te pediría, por favor, que te presentes brevemente, que nos digas quién es Pablo Soto. Pablo Soto soy yo y soy un desarrollador de software y empresario, que no emprendedor, que es el eufemismo pero vamos, soy un desarrollador de software y llevo haciendo tecnologías relacionadas con el P2P pues 10 años, ¿no? Y bueno, vengo un poco de la lucha de la ley Sinde y tal, ¿no? Muy Por ahí bien. es por donde aparezco. Muy bien. Después te pediré en detalle que me cuentes tu llegada, ¿no? Porque es una cosa que estoy haciendo con todo el mundo, que es interesante porque demuestra la heterogeneidad del movimiento y cómo hay gente que ha venido, Sí. gente con trayectoria previa, Sí, sin sí. trayectoria previa. La siguiente cuestión es un poco la pregunta que estamos intentando no contestar, pero sí reflexionar en torno a ella en todo este proyecto, pero yo te la hago ya directamente, ¿no? El movimiento 15M, ¿qué es lo que es? El movimiento 15M, ¿qué es lo que es? El movimiento 15M entiendo que es la cristalización de un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y la muestra es un síntoma, ¿no? Es un síntoma, no es la enfermedad en términos metafóricos, sino que es el síntoma. En una situación de claras deficiencias democráticas y de